Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Sol Córdoba. Voy a hacer el taller del día de hoy, que es Introducción a la Equidad en Debate. Bueno, me presento, soy miembro de la Sociedad de Debate de la Universidad de Chile, quien organiza también este taller. Además, en ámbitos de debate y de equidad, soy actual adjunta de equidad del Comité del Consejo Mundial de Debate en Español. Este es un trabajo que llevo haciendo ya, este es mi segundo periodo, en conjunto con Aiden, quien es el encargado de este comité en dicho consejo. Entonces, nada, llevo bastante tiempo en debate desde el liceo. Ya este año se cumplen 8 años, creo, de que estoy en debate y en equidad aún desde más o menos el 2017 que he comenzado a desempeñar labores dentro de este rubro. Y es por eso también que creo y también veo muy importante el aprender sobre la equidad en el debate, y por eso entonces que presentamos este taller introductorio para las personas que se están integrando, pero también para personas que tal vez llevan más tiempo en debate, pero que no se han interiorizado con lo que es la equidad. Para partir este taller, y como es un taller introductorio, entonces es importante entender qué es la equidad, entendiéndolo y entendiendo la equidad como un concepto, pero también como un organismo. Es decir, como concepto entendemos que la equidad va a ser lo justo, la búsqueda de la justicia y de alguna forma la igualdad de condiciones dentro de las personas que están participando o que se ven envueltas en acciones que pueden verse entonces de alguna forma pasadas a llevar por las acciones de otras personas. También lo vemos como cualidades o atributos de personas o de grupos que deben defenderse o que deben, más que también defenderse, resguardar que alguna de estas cualidades o atributos llegue a significar que la pasen a llevar a la persona. Entonces, entendemos también que la equidad como organismo es la aplicación de estas acciones que van y se dirigen al estado de lo justo, es decir, donde todos nos veamos en una igualdad de condiciones al momento de debatir o al momento de participar y relacionarnos en el entorno del debate. Además, vemos que la equidad, y también tras varios esfuerzos que han ido pasando durante estos años, la equidad como organismo funciona como la protección de los atributos protegidos, que bueno, los revisaremos luego, pero que de alguna forma son estas características o cualidades que yo les comentaba anteriormente, que te definen como persona y que evidentemente son parte de tu identidad y no por esto te deben pasar a llevar dentro del debate, ya sea en un ámbito competitivo o también de relaciones sociales. Como organismo también, como equidad, estamos encargados de la difusión, de la prevención, de la educación y de la reparación. Este último punto de reparación creo que es súper importante entenderlo en el sentido de que lamentablemente no tenemos el control de todo y no tenemos cómo evitar que todas las situaciones que no nos gustaría que pasaran, como situaciones de discriminación, abuso de poder, violencia, todas estas cosas sucedan. No lo podemos evitar, entonces también como equidad nos vemos encargados de la reparación en cierto ámbito, y esta reparación puede ser a través de diversos mecanismos o sistemas, como por ejemplo ciertas sanciones que podemos implementar como equidad. Y acá pasamos entonces al siguiente punto, que es, como esencia, la equidad no es punitiva. Es decir, cuando se conforma un comité de equidad, como esencia no va a tener, o su fin no va a ser punitivizar todas las acciones o sancionar todas las acciones malas, sino que lo va a ver como la última... la última posibilidad, o sea, la última posibilidad de poder remendarlo, el daño o la situación que está sucediendo en el momento. Pero como es decir, desde su interior no es algo que busque, sino que a veces tiene que recurrir al hecho de sancionar o el hecho de frenar ciertas situaciones, pero siempre con el objetivo de resguardar y proteger alguna vulneración a todos estos atributos protegidos o algún tipo de situación. Es decir,
o utiliza estos mecanismos punitivos, sí, los utiliza como fin, no, más que nada es como un medio para proteger y para poder entonces también de cierta forma educar en torno a esto. Es decir, las medidas pueden variar y que también las vamos a tocar un poco más adelante, pero que se entienda que la equidad no es que busca castigar. Y acá entonces, buscando la justificación de por qué la equidad, ya explicado como concepto, pero también como organismo, por qué tiene que estar en el circuito del debate, o por qué tiene que en los debates estar y de alguna forma validar la existencia de equidad. Y es acá que yo encuentro 3 puntos importantes, los cuales podemos también discutir y podemos crecer como en ese aspecto y en esa discusión, ya que si bien llevamos algunos años trabajando en equidad, es aún todavía una herramienta también muy reciente dentro de todo, dentro de la historia del debate. Y el primer punto que entonces yo encuentro de la justificación de la existencia de equidad en debate es que debate busca ser un punto de encuentro de discusión y de pensamiento crítico, donde entonces a través del debate, del intercambio de ideas, buscamos que se generen discusiones gratas y también un pensamiento crítico que pueda que pueda ayudarnos también como ciudadanos y ser humanos como del mundo a generar un pensamiento crítico en torno a diversos temas. Es entonces que cuando yo como persona tengo que validar esto, validarme en una discusión a través de la discriminación o a través de la violencia o el abuso de ciertas utilizando ciertas características que yo tengo, que pueden ser, por ejemplo, levantar la voz, o también puede ser discriminar a una persona por su origen étnico o el color de su piel, distintos como elementos que pueden surgir dentro del debate, todas estas cosas entonces hacen que se nuble y que de cierta forma se invalide la discusión y el pensamiento crítico que queremos generar. Entonces, cuando queremos discutir y queremos hacer un debate, sobre todo tanto, o sea, más que sobre todo, tanto en los entrenamientos como en un torneo, cuando yo debato, es importante que yo lo haga desde un punto donde no necesite recurrir a diversos elementos que denosten a las otras personas con las que yo estoy debatiendo. Entonces, de cierta forma, cuando equidad está y asegura que es un espacio seguro para que las personas debatan, es entonces que también podemos entender que la discusión y el pensamiento crítico que se está dando es una discusión basada en la razón, en la lógica y en los argumentos, y no no en esta discriminación que podemos ver en algunos casos. También el segundo punto es la diversidad. Este punto abarca de la existencia de múltiples identidades, pero también realidades dentro del debate que lleva a cada persona al circuito. Entonces, entendiendo que no todos somos iguales, que todos tenemos realidades y identidades distintas, entonces que se debe resguardar este espacio. Es decir, el espacio debe garantizar que todas estas identidades, que todos los pensamientos, que todas las características, atributos de las personas sean resguardadas y que se entienda que eso no va a influir al momento de debatir o de competir. También, como tercer punto, tenemos experiencias pasadas. Como circuito de debate, yo les comentaba al inicio de este taller que yo llevo ya casi 8 años, este año cumplo el 8º año dentro del circuito del debate. Hemos visto y hemos presenciado experiencias pasadas dentro de las líneas de la violencia, del abuso, de la opresión sistemática que tiene este sistema sociopolítico en el que vivimos, porque tenemos que entender que como debate no somos una burbuja aislada de la sociedad ni de los problemas y fenómenos sociales actuales, como por ejemplo el machismo, el sexismo, la discriminación a las comunidades, a las diversas comunidades, tanto LGTBIQ+, como también otras comunidades, quizás a las afrodescendientes, diversas comunidades en sus múltiples formas y expresiones. Entonces hemos visto cómo todos estos fenómenos sociales que tenemos mayor conocimiento, que de hecho debatimos muchas veces, también se ven reflejados en las relaciones que se dan dentro del debate.
Y todas estas cosas, entonces, como las hemos tenido como experiencias pasadas, hemos visto casos de abuso, abuso también de poder, también quizás abusos sexuales en los espacios cuando son presenciales, diversos tipos de abusos y violencia, es entonces que debemos aprender de esto, y es por eso que entonces la equidad viene de alguna forma a llenar este vacío y a llenar la necesidad de resguardar el espacio seguro. Ahora, los objetivos que tiene la equidad, y el primer objetivo que pongo, y porque creo que es uno de los más importantes, porque abarca y de alguna forma están jerarquizados los objetivos que pongo acá, que es el espacio seguro. Es algo que yo ya he venido mencionando anteriormente, pero acá hacerle énfasis que el objetivo como equidad es garantizar, resguardar y también promover la existencia del espacio seguro dentro del debate. Es decir, un espacio donde todos nos podamos expresar en nuestras diversas formas y experiencias, pero que también entonces que exista, y pasando al segundo objetivo, una igualdad de condición en la competencia. Porque si bien equidad, o sea, si bien debate es un espacio que se da para practicar, para de cierta forma hacer lazos, relaciones diversas, no tenemos que olvidar ni sacar de foco que también tiene como finalidad o como objetivo cierta competencia dentro de, por algo también es un debate competitivo y no es un debate filosófico o diversos debates que existen, sino que se basa también en como tener como fin una competencia, de poner a prueba nuestras habilidades debatiendo. Entonces, al momento en que yo tengo ciertos atributos que me hacen y como decía anteriormente, también entendiendo que estamos inmersos en una sociedad que tiene diversos fenómenos, que no somos una burbuja perfecta, ni mucho menos, es entonces que yo veo cuando tengo diversos atributos o características que pueden verse reflejadas en la competencia y que otras personas me las pasan a llevar, es entonces que desaparece esta igualdad de condiciones. Hasta el mismo hecho, un ejemplo que podemos ver es la forma de hablar. Es decir, yo tengo una forma de hablar que tal vez puede ser muy fuerte, que suelo debatir, hablo muy rápido y muy fuerte, cuando doy un punto, suelo, no sé, decir, ya dame tu punto y después los hago callar a las personas. Ese tipo de cosas también pueden ser significativas al momento de evaluar la igualdad de condiciones en la competencia, porque puede ser que yo frente a un adversario no le suceda nada con la forma que yo tengo de debatir, pero puede ser que en otra sala, en otro debate, las personas sí se vean disminuidas o les produzca mucha ansiedad la forma en la que yo debato, y todas esas cosas entonces se tienen que conversar y se tienen que de alguna forma llegar a ciertos consensos para que este espacio seguro vaya de la mano eh, a tener una competencia justa, ¿ya? Y como tercer punto, entonces vemos también la libertad de expresión y los límites. Esto creo que se explica un poco solo, que es entender entonces que dentro de debate tenemos ciertas libertades, como todos, pero que también existen límites y que deben existir entonces también cierta coherencia dentro de lo que hacemos como debatientes y de nuestros discursos. Lo que tenemos que entonces es cuidar ciertas afirmaciones, generalizaciones que suelen suceder en los debates, que no son deseables en el entorno de equidad, porque, por ejemplo, yo cuando estoy dando mi línea argumental y la reafirmo o la afirmo en una generalización hacia todo un grupo de personas, es entonces que yo puedo caer en pasar a llevar a otra persona que está dentro del mismo debate o del panel de jurados. Y también equidad dentro de sus objetivos tiene darle énfasis a los grupos oprimidos. Esto también va muy conectado a la diapositiva anterior, donde yo les explicaba que tenemos experiencias pasadas que nos dicen y nos dan referencia de qué son las cosas que tenemos que trabajar. También actualmente en los torneos, por lo menos en los que yo me he desarrollado, sí intentamos buscar
y no solamente, no solamente proteger el espacio seguro de ese momento, sino que también buscar ciertas problemáticas que nos pueden dar luces de por dónde tenemos que dirigir el trabajo. Entonces generamos formulario o generamos conversación con las personas como para hacer algún diagnóstico también de los diversos circuitos, ya sea porque es un torneo nacional o porque es un torneo internacional donde están ciertos países, y podemos entonces ir sacando diagnóstico y viendo a dónde tenemos que dirigir nuestro esfuerzo. Y actualmente entonces nuestros esfuerzos se ven dirigidos a los grupos oprimidos que han sido tal como lo dice ahí, oprimidos por ya bastante tiempo, y que entonces también existe otro grupo que es responsable de ser el opresor. Entonces, en esa línea es entonces que le ponemos este énfasis. Ok, pasando ya de la teoría a la práctica, vamos a ver cómo esto se ve reflejado en el debate. En el debate entendiéndolo en la sala misma, es decir, yo a punto de debatir, tenemos el tiempo, tenemos un panel en el debate mismo, no a modo general del circuito. Acá primero lo vemos en las mociones, es decir, podemos ver que equidad tiene de alguna forma una relación con los equipos de adjudicación al momento de preparar las mociones, ¿no? O sea, no solo de prepararlas, sino que también de revisión de las mociones que se van a debatir en torneos, pero yo creo que también en los diversos entrenamientos, que es decir, que hay mociones que de la forma en la que están redactadas o de la forma en la que están escritas, pueden llegar a obligar a ciertos equipos o ciertas cámaras a llevar ciertos relatos argumentativos, que se vayan por líneas que puedan llegar a ser o discriminatorias o que pasen a llevar los atributos protegidos. Es decir, cuando como equidad nos llega una moción, la revisamos, hacemos una lectura de lo que sería el debate y decimos, ok, por afirmativo saldrían estas ideas, por negativo saldrían esta, y es algo que se puede debatir sin pasar a llevar los atributos protegidos. Pero hay mociones que cuando llegan a equidad, las revisamos y decimos, ok, por parte de afirmativo se va a ver obligado a afirmar o a llevar bajo ciertas premisas su caso, que esas premisas podrían llegar a pasar a llevar los atributos protegidos. Por ejemplo, que afirmativo tenga que afirmar que sí, que la esclavización fue buena porque hizo que todos los latifundistas americanos ganaran mucho dinero. Claro, tiene cierta lógica de que estamos justificando porque que trae un beneficio, pero a costa entonces de afirmar que ciertas acciones estaban bien, cuando sabemos, como en consenso social, de los mismos derechos humanos, como he dicho anteriormente, no estamos en una burbuja, sabemos que estas cosas no son aceptables porque llevan entonces a pasar los atributos protegidos también. Entonces ahí es cuando las mociones o se piden que se cambien, o de plano se dice, ok, esto no se puede debatir porque quizás es una temática muy problemática, o es una temática que realmente no va a generar, va a pasar a llevar el espacio seguro dentro de la sala. Entonces o se saca o se le pide a adjudicación que se vuelva a redactar la moción de una manera distinta, o que se le agreguen cierta información, como por ejemplo que se le agregue un infoslide donde se entienda que, no sé, vamos a hablar de beneficios de este tipo y no un beneficio que pueda llegar a debatirse, que no sé, que justificando la esclavitud. Luego tenemos que en el debate mismo están los discursos, es decir, equidad también está encargada de revisar o de alguna forma escuchar los discursos que se dan dentro de los debates, para poder también entonces ver que no se estén yendo por cierta bueno, y ahí creo que hay dos partes dentro del discurso, la parte teórica, que es decir, que no se estén yendo por líneas argumentales complejas o que puedan llegar a pasar los atributos protegidos, pero también es la forma, es decir, el ejemplo que les daba anteriormente de que puede ser que mi discurso sea muy violento, que mi discurso esté faltando el respeto a las personas por las palabras que estoy utilizando, quizás estoy ocupando garabatos o groserías, porque normalmente yo así debatía con mi
con mi sociedad y ahora viene un torneo y estoy debatiendo de esta forma. Entonces, todas esas cosas se ven por parte de Equidad y es de hecho en los torneos que Equidad va haciendo rondas por las salas. Lo ideal sería que hubiera alguien de Equidad fijo en las salas, pero nunca existe tanta gente como dentro del comité para que pueda como estar en todas las salas. Entonces, lo que se hace es ir rotando en las salas e ir escuchando los discursos, viendo cómo que no se esté saliendo de ninguna de estas dos cosas que les expliqué anteriormente, tanto en el contenido como en la forma de mi discurso. Y en tercero es la forma de relacionarnos, que va muy también ligado a la forma en la que hago mi discurso, pero también en la forma en la que nos relacionamos con el panel, con el público, quizás con la gente, con la persona que está haciendo que está llevando el tiempo. Todas estas cosas, sí, como equidad las vemos, porque entendemos que sí, el debate es las cuatro cámaras, el panel, ok, pero también existe un contexto que tenemos que respetar para que un torneo o un entrenamiento entonces sí asegure el espacio para que todos podamos debatir bien. Y esto también, y creo que lo doy como ejemplo porque nos ha sucedido, o por lo menos a mí me ha sucedido un par de veces, que las personas no los debatientes, no sé, escuchan los lugares y dicen, ok, quedé cuarte, me voy, y se van del feedback, sobre todo en debate de esta forma online, se van y no escuchan el feedback, después evalúan a los jueces de mala forma, sin haber escuchado la justificación de los lugares y todas esas cosas para mí, por lo menos que conformo diversos comités de equidad, es una falta de respeto. Y no solamente una falta de respeto porque dejas a la persona como solamente como hablándole al aire, porque va a dar la justificación de por qué tu cámara quedó en ese lugar, o es lo deseable por lo menos que un panel haga eso, sino que también luego tú evalúas el trabajo de ese panel solamente habiendo escuchado los lugares, no la justificación ni las razones, que es algo muy importante. Entonces, ese es un ejemplo de tipos de malas formas de relacionarnos dentro de un debate. Es decir, tú como debatiente sí, tienes también deberes, que es escuchar el feedback, hacer las consultas si es que te quedaron sí, escuchando el feedback, pero también de alguna forma entendemos que es una competencia y que nos puede enojar porque quedé cuarta y sé que con este resultado entonces, no sé, no voy a poder breakear o me voy a bajar en la tabla, distintas cosas, y sí, las entendemos que estas emociones existen porque es una competencia, pero siempre tiene que ser dentro de el marco del respeto. Luego, fuera del debate, lo vemos fuera del debate como ya entendiendo, como ya les expliqué anteriormente, el debate habiéndolo visto como la sala. Ahora fuera del debate que tenemos los entrenamientos, tenemos torneos, redes sociales y estos espacios de distensión también que se dan en algunos casos en los torneos presenciales, como los breaks que se hacen fiestas o se hace como algo especial, la noche del break especial para que la gente comparte y todas esas cosas. En todos estos lugares equidad igual está, es decir, como la idea no es que ustedes digan, ok, en el debate me porté bien, cumplí, respeté todas las normas, ahora no sé, en el entrenamiento voy a tratar pésimo, no sé, a mi coach, o voy a tratar pésimo al equipo que está al lado, y así. Lo mismo con las redes sociales, lo mismo con los espacios, todos los espacios de torneo. Ahora hemos visto que los torneos online que hemos tenido el año pasado y este año, por ejemplo, por Discord, siempre existe un canal que es como de chat para todo el mundo. Dentro de ese chat equidad igual está funcionando, es decir, no porque sea una instancia menos formal, significa que no tienes que comportarte ni seguir las reglas. Las redes sociales lo mismo, si bien las redes sociales son un espacio muchas veces que se puede decir que son privados o que son más bien cerrados, sí son lugares donde pueden verse problemáticas y que pueden entonces equidad hacer cumplir sus normas y decir, ok, no vas a participar en este torneo porque, no sé, subiste una historia diciendo que, no sé, toda la gente era estúpida o no sé, algo así. Y eso, bueno, y los espacios de distensión como ya se lo expliqué.
Bueno, antes de pasar a la siguiente, creo que es importante, sobre todo entendiendo que hay harta gente nueva, entender que los entrenamientos son un espacio más relajado, son un espacio que muchas veces vemos más amistoso, porque es con gente que tú conoces, que vas entrenando todas las semanas, entonces se forma una confianza mayor, pero no por eso debemos olvidar que debemos respetarnos y que debemos entonces seguir las normas de convivencia y de equidad en torno a nuestros dichos, en torno a la forma en la que nos desarrollamos dentro, por ejemplo, de nuestra sociedad, pero también dentro de los debates que hacemos en los entrenamientos. ¿Ya? Para que no olviden que esos espacios de todas formas tenemos que tener en cuenta la equidad y por la importancia que ya he explicado anteriormente que esta tiene. Ahora para irnos ya a un término más concreto y que es probable que salgan preguntas respecto a esto y que estamos, por lo menos yo estoy totalmente como abierta a respondérselas, es el tema bueno, dentro de la convivencia y el respeto que yo he visto como el lenguaje inclusivo. Como equidad, o por lo menos como equidad de SEMUDE y también del Consejo Mundial de Debate Universitario en Español, sí vemos el lenguaje inclusivo como algo importante y como algo obligatorio. Acá yo no es que les voy a decir tienen que todos ocupar la E como yo lo hago, porque tienen que hacerlo y así es, y vamos, no sé, casi a adoctrinarnos respecto a la utilización de la E, para nada, más bien es que el lenguaje inclusivo puede ser la E, que yo utilice la E al momento de referirme a un público que yo desconozco o que está variado las identidades de género, pero también puedo utilizar un lenguaje neutro, si es que no les acomoda la E. Eso está como completamente bien. Si a ti no te acomoda la E, es algo que te cuesta o es algo que realmente para ti no tiene mucho sentido, entonces que yo te digo, está bien, entonces utiliza un lenguaje neutro. Es decir, cuando vayas a saludar, en vez de decir, bueno, hola a todos, ¿cómo están? Es como, hola a todas las personas que están acá, como es decir, podemos utilizar eh, si tenemos algo en el español es que tenemos un lenguaje muy variado, muy grande, tenemos muchas palabras, conceptos que podemos utilizar como sinónimos y entonces tenemos el trabajo de que si no queremos utilizar la E, buscamos entonces ciertos sinónimos que sean neutros. ¿Y por qué es importante? Porque, como ya he dicho anteriormente, puede ser, primero, que yo no conozca la identidad de género o los pronombres de género de todas las personas que están en la sala. Si yo los desconozco, no puedo asumir entonces que es un todo, sino que, porque podría ser que fuera un todo que toda la gente que está en la sala se refiera a sí mismo o que priorice por la utilización de las otras personas hacia ella como masculino, entonces yo puedo decirle todo si es que yo ya lo conozco. Pero si yo no lo conozco, que es el primer caso, entonces tengo que utilizar un lenguaje neutro o la utilización de la E, que para mí es como, como no quiero decir lo mismo, pero es que es muy similar. Y el segundo caso es que, como ya les decía, yo sí conozco los pronombres de todas las personas en la sala, pero son variados. Entonces, sí, puedo utilizar el hola a todos, todas y todes, lo puedo hacer. En mi recomendación es algo tedioso, por lo menos para mí es tedioso el hecho de que utilicen los tres pronombres entendiendo que, o sea, estos tres artículos entendiendo que la E incluye a los otros dos, pero si les acomoda así, está bien también. Y dentro de esas dos posibilidades que yo tengo que es o no conocer o conocerlos pero no querer generalizarlo, entonces que sí o sí debemos utilizar el lenguaje inclusivo. Es algo que yo voy a decir insistentemente porque además en la SODEUCH tenemos variedad de personas que se reconocen de género neutro, que se reconocen con pronombres que tal vez no van a estar como a la vista, como yo voy a ver a alguien, sobre todo porque además incluyendo el hecho de que no nos vemos, y aún así, aunque nos viéramos, no podríamos entonces asumir el pronombre de una persona. Y dentro de los pronombres, acá yo pongo ciertos ejemplos de cuáles pueden hacer, y si es que ya han entrenado en alguno de los entrenamientos que ya comenzamos,
Entonces entenderán que antes de partir el debate siempre les van a pedir sus pronombres. Cuando te piden tus pronombres es al final pedirte cómo es que quieres que nos refiramos hacia ti. Si tú quieres que nos refiramos como con pronombres femeninos, porque tú te reconoces como un ella, es decir, como una mujer que cumple, que al final tú te reconoces de esa forma, en verdad, más que cumplir algún estándar, es como tú te reconoces. Y hay gente que dice, bueno, mis pronombres son indiferentes. Cuando pasa eso, es que la persona no le importa con qué pronombres te refieras a ella, entonces tú puedes ocupar o pronombres femeninos, pronombres neutros o pronombres masculinos. Es un poco confuso cuando alguien dice indiferente, porque claro, cambia todo, pero probablemente si una persona dice indiferente y la persona, como el resto de los equipos que están participando, de las duplas que están participando en el debate, van a decir sus pronombres, probablemente vamos a tener que utilizar de todas formas pronombres neutros cuando nos queramos referir a una totalidad. Bueno, cuando una persona dice pronombres neutros, ahí creo que es el caso en donde sí tenemos que utilizar la E o tener mucha sutileza y cuidado al momento de referirnos a las personas, porque yo le decía, claro, el español es muy rico y es muy amplio, pero el español casi todas las cosas tiene, bueno, ella, él, como cuando nos referimos, o como, bueno, la oradora anterior, bueno, el discurso anterior, eso sí sería una forma más neutra, como de utilizarlo. Entonces, si es que alguien dice, no, mis pronombres son neutros, ahí tenemos que tener un mayor cuidado al momento de referirnos hacia esa persona, porque te está diciendo que realmente no quiere que ocupes ni ella ni él, que es algo que estamos, claro, acostumbrados porque existe todo un sistema que, ok, podemos discutir eso en el taller que no sea introductorio. Y también están los pronombres masculinos, que entonces que yo me identifico como un hombre y quiero que utilices entonces el pronombre él cuando te refieras a mí. Eso podemos, si es que existen preguntas todavía de eso, las podemos resolver más al final de este taller. Ya para irnos como a la parte final del taller, vemos los mecanismos y herramientas que existen dentro de Equidad. Dentro del Consejo Mundial de Debate en Español existe una constitución. Dentro de esta constitución, con Eiden, tras un arduo trabajo, pudimos el año pasado entonces hacer ciertas reformas a esta constitución que gracias a los países miembros de este consejo se aprobaron. No se aprobó todo, pero se aprobó gran parte, que era un gran desafío, en donde dentro de esto se incluye un protocolo. El protocolo CEMUDE, que abarca principios, conductas generales, los atributos protegidos y los diversos procesos que existen dentro como dentro del torneo, que es el CEMUDE, cuando se quiere presentar una denuncia o un reclamo, etc. Entonces, actualmente ese es el protocolo que está vigente. Es un protocolo que se ocupa en la mayoría de los torneos en español. Yo por lo menos, bueno, en inglés también, de hecho, está como el protocolo en inglés también, pero por lo menos yo cuando soy Equidad en diversos torneos, que no son CEMUDE, que son otros torneos, también utilizo este protocolo haciéndole las debidas, entonces, las debidas ajustes dependiendo qué torneo sea. El protocolo este año 2021 para el CEMUDE de 2020 se ajustó, se le hizo una nueva reforma que es agregar dentro de dentro de qué espacio y tiempo se aplica esto, como los campos de aplicación. Se le agregó entonces el tema del debate online, que es algo importante porque por la pandemia estamos solamente haciendo debates online. También existen otros protocolos o normativas que son dentro de torneos específicos, como yo les decía. Sociedades también tienen sus protocolos o también códigos de conducta o no recuerdo más, de convivencia también le llaman. Y en los circuitos. Hay circuitos también que, por ejemplo, si no me equivoco, el circuito peruano también estaba aspirando a tener un protocolo, una normativa en un eje como nacional. Y bueno, también les voy a comentar en qué estamos en Chile en ese aspecto. Ahora, bueno, el contexto nacional,
tenemos actualmente en en los torneos que existen por parte de organizaciones de sociedades de debate chilena, comités de equidad en los torneos. Eso sí es muy habitual. Hay en algunos, como par de torneos que no utilizan el concepto de equidad, utilizan el tema de la buena convivencia o cosas así, que eso, bueno, podemos discutirlo en otro momento, pero que básicamente de todas formas es que resguardan el espacio seguro dentro de los torneos. También actualmente tenemos un proyecto de equidad nacional que, bueno, con todo este contexto de pandemia, cosas también de cada persona se ha visto pausado, pero existen las ganas y la idea de generar un proyecto de equidad nacional, que esto trae de alguna forma el beneficio de tener cierto registro y de tener ciertas condiciones a nivel nacional para resguardar y prevenir ciertas situaciones que hemos visto, como por ejemplo que personas que ya hemos visto por resoluciones de torneos pasados o de sociedades que no se pueden ver en torneos, pero se inscriben en un torneo que no es de la sociedad o que el comité de equidad de este torneo nuevo no sabe lo que sucedió en un torneo, no sé, hace 2 años. Entonces, sí nos llegan ciertas incompatibilidades que pueden llegar a ser súper conflictivas. Entonces, para evitar esas cosas y de alguna forma para trabajar entre todas las sociedades en conjunto hacia tener una equidad y tener un espacio seguro en todo el circuito, es que se quiere trabajar en este proyecto de equidad nacional. Y bueno, en las sociedades también se ha visto que se está trabajando en eso. Ahora en las ODEUCH, bueno, me integraron a mí como parte del tema de equidad dentro de las ODEUCH y espero entonces que también trabajemos en conjunto para que dentro de nuestra sociedad, como tengamos este espacio seguro y resguardar ante cualquier situación que pueda suceder. Y sobre eso mismo hago la invitación de que si es que a alguien le interesa el tema de equidad, le interesa trabajar por esto o por lo menos aprender, está completamente bienvenido a sumarse a cualquiera de los proyectos de equidad que levante tanto el circuito chileno o la misma sociedad de debate de la Universidad de Chile. Y en el contexto internacional, y ya acá para finalizar, vemos que existe, bueno, como les explicaba anteriormente, el Comité de Equidad del Consejo Mundial de Debate Universitario en Español, del cual soy adjunta. Existen diversos protocolos, el que más se utiliza es el que ya les expliqué anteriormente, y en torneos existe, como al momento de participar fuera de, como cuando ustedes dicen como, ok, voy a participar en una competencia internacional, tenemos torneos que son internacionales, es decir, que hay más de una como nación o más de un país organizándolo, pero también hay torneos que son de organización, por ejemplo, que es de solamente un país, pero que abre de todas formas sus inscripciones para que entre gente de otros países, que nuevamente en contexto de pandemia, de debate online, esto ha sucedido mucho, lo cual creo que es muy bueno porque también nos hace crecer y alimentarnos de las experiencias de otros países y de las experiencias que tienen debatientes de otras realidades. Eso. Hasta acá llegamos con el taller introductorio. Si es que hay dudas, las vamos a ver ahora cerrando la grabación, pero de todas formas agradezco el escuchar y también el ya estar acá significa que quieren aprender o por lo menos interiorizarse con lo que es la equidad en el debate y espero hayan entendido la importancia que tiene esta con la explicación que les di. Así que eso, muchas gracias.